Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal La Biblioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones, te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Recuérdate apoyarme con un me gusta, que eso nos ayudará a que la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Sin más preámbulos, vamos a comenzar el día de hoy con la práctica. Acompáñame comenzando con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que busques tu Biblia y la abras en el Evangelio según San Juan en el capítulo 8, versículos del 1 al 11. Estamos en el primer paso de la Lección Divina que nos invita a la lectura. Vamos a hacer una primera lectura del texto para luego repasar detalladamente cada una de las partes más importantes. Entonces, sigue la lectura desde tu Biblia mientras yo voy leyendo en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para poner una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué dice el texto que acabamos de leer? Es importante en este momento subrayar las partes más importantes, ver el contexto, los personajes, los detalles de la lectura y sobre todo verlo dentro de la historia y el contexto de donde estaban sucediendo los hechos en ese momento. ¿Cuál es la cultura que envuelve a los personajes de esta lectura? Entonces vamos haciéndolo juntos, vamos aprendiendo. Y antes de empezar con los detalles específicos, voy a darte una clave sobre la lectura. El texto de hoy nos lleva a meditar sobre las desavenencias entre Jesús
y los escribas y fariseos. Jesús, por su predicación y su modo de obrar, no es hombre grato a los doctores de la ley y a los fariseos. Por esto tratan por todos los medios de poderlo acusar y eliminar. Le colocan delante una mujer sorprendida en adulterio para saber de su boca si debían o no observar la ley que ordenaba lapidar a una mujer adúltera. Querían provocar a Jesús, evidentemente, haciéndose pasar por personas fieles a la ley. Se sirven de esa mujer para argumentar contra Jesús. La historia se repite muchas veces. No es primera vez que vemos a los escribas y fariseos tratando de buscarle la vuelta a Jesús para acusarlo. En las tres religiones monoteístas, como son la judaica, la cristiana y la musulmana, con el pretexto de la fidelidad a la ley de Dios, han sido condenados y masacradas muchas personas. Y hasta el presente, esto continúa sucediendo. Bajo la apariencia de fidelidad a las leyes de Dios, muchas personas están hoy marginadas de la comunión y hasta de la comunidad. Se crean leyes y costumbres que excluyen y marginan a ciertas categorías de personas. Durante la lectura de este pasaje de Juan, en su capítulo 8, versículos del 1 al 11, conviene entonces leer este texto como si fuera un espejo en el que se refleja precisamente nuestro propio rostro. Leyéndolo, intentemos observar bien las conductas, las palabras, los gestos de las personas que aparecen en el episodio. Escribas, fariseos, la mujer, Jesús y la gente. Vamos entonces a los versículos 1 y 2 y vemos que Jesús se dirige al templo para enseñar a la gente. Jesús y la gente, después de la discusión descrita al final del capítulo 7, todos se vuelven a casa. Jesús no tiene una casa en Jerusalén. Por esto se va al Monte de los Olivos. Allí encuentra un jardín donde acostumbra a pasar la noche en oración. Jesús siempre acostumbraba a orar en el monte. Al día siguiente, antes de la salida del sol, Jesús se encuentra de nuevo en el templo. La gente se acerca para poder escucharlo. De ordinario, la gente se sentaba en círculo alrededor de Jesús y él enseñaba. ¿Qué habrá podido enseñar Jesús? Con seguridad, todo muy bello, puesto que la gente llega antes de la aurora para poderlo escuchar. Qué agradable sería escuchar a Jesús, que la gente le encantaba oír sus palabras, sus enseñanzas. Vamos al versículo 3 hasta el versículo 6 en su primera parte. Encontramos al capítulo, al episodio que nos habla de los adversarios que provocan a Jesús. Y las provocaciones de los adversarios, improvisadamente, llegan algunos escribas y fariseos que llevan con ellos a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Gran pecado, grave pecado para la época, y era meritorio según las leyes de ser lapidada. Es decir, la mataban apedreadas, ¿no? La colocan en medio del círculo entre Jesús y la gente. Según la ley, esta mujer debía ser lapidada,
y le dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida de flagrante adulterio. Entonces, Moisés en la ley nos mandó a lapidar a mujeres como estas. ¿Qué dices tú? Por supuesto que era una provocación, era una trampa. Si Jesús hubiese dicho, apliquen la ley, los escribas habrían dicho a la gente, no es tan bueno como parece porque ordena matar a una mujer. Si hubiese dicho, no la maten, hubieran dicho, no es tan bueno como parece porque no observa la ley. Entonces, bajo la apariencia de fidelidad a Dios, manipulan la ley y se sirve de una mujer para poder acusar a Jesús. Vayamos al versículo 6 en su segunda parte y vemos la reacción de Jesús. Él escribe en la tierra. Las provocaciones de los adversarios generan en Jesús una reacción. ¿Y cuál es? Escribe en tierra. Parecía una trampa sin escapatoria, pero Jesús no se asusta. Él poseía la sabiduría del Padre. No se pone nervioso, más bien al contrario. Con calma, como persona dueña de la situación, se inclina y comienza a escribir en tierra con el dedo. Escribir en tierra. ¿Qué significado tiene escribir en tierra? Algunos creen que Jesús está escribiendo en la tierra los pecados de los acusadores. Otros dicen que es un simple gesto de quien es dueño de la situación y no hace caso a las acusaciones de los otros, es decir, que los estaba ignorando. Pero es posible que se trate también de un acto simbólico, de una alusión a cualquier cosa muy común. Si tú escribes una palabra en la tierra, a la mañana siguiente seguramente no la encontrarás, porque el viento o la lluvia la habrán desfigurado, la habrán borrado. Encontramos una alusión a lo que vamos diciendo en Jeremías, donde se lee que los nombres atribuidos a Dios son escritos en tierra. O sea, quiere decir que no tienen futuro. El viento o la lluvia lo harán desaparecer. Quizás Jesús quiere decir a los otros, el pecado del que acusan a esta mujer, Dios lo ha perdonado ya con letras que estoy escribiendo en la tierra. De ahora en adelante no recordará más los pecados. Versículos 7 y 8, la segunda provocación. Y sucede la misma reacción de Jesús. Ante la calma de Jesús, los que se ponen nerviosos, por supuesto, son los adversarios. Insisten y quieren una opinión de Jesús, entonces Jesús se levanta y dice, ¿quién de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra? Inclinándose comienza de nuevo a escribir en tierra y dice, ¿quién de ustedes ¿Quién de ustedes esté sin pecado, lance la primera piedra? Cuando comienza a escribir en tierra, él evita la discusión con la gente que lo está provocando. Considera que esa discusión es inútil, una discusión sobre la ley, cuando en realidad el problema es otro. El problema no es la ley, el problema son los corazones endurecidos de esas personas. Jesús cambia el centro de la discusión. En vez de permitir que se coloque la luz de la ley sobre la mujer para poderla condenar,
Quiere que sus adversarios se examinen su corazón a la luz de lo que la ley les exige a ellos. Jesús no discute la letra de la ley, discute y condena la conducta malévola del que manipula las personas y la ley para defender los intereses que son contrarios a Dios, que es el autor de la ley. Versículos del 9 al 11 y encontramos el epílogo final de esta lectura. Jesús y la mujer y la respuesta de Jesús, que por supuesto desconcierta y desanima a los adversarios. Los fariseos y los escribas se retiran llenos de vergüenza uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Ha sucedido lo contrario de lo que ellos querían. La persona condenada por la ley no era la mujer, sino ellos mismos, que se creían fieles a la ley. Y finalmente Jesús queda solo con la mujer. Jesús se levanta, se dirige hacia ella y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Y ella responde: ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Ve y desde ahora no peques más. Jesús no permite a nadie usar la ley de Dios para condenar al hermano, cuando el mismo hermano es pecador. Por supuesto que había pecado en esa persona, por supuesto que el pecado existe, pero la ley no existe para condenar a ninguna persona. La ley existe para que expulsemos el pecado de la vida de las personas, es decir, de nuestra vida. Quien tiene una viga en el propio ojo no puede acusar a quien en el ojo tiene una pajita. Por tanto, aquí cabría la expresión hipócrita: quita primero la viga de tus ojos, entonces podrás ver bien para quitar la pajita en el ojo de tu hermano. Este episodio, mejor que cualquiera otra enseñanza, revela que Jesús es la luz del mundo, que hace aparecer la verdad, hace ver lo que está escondido en las personas, en su más íntimo, en el corazón de esa persona. A la luz de la palabra de Jesús, los que parecían ser defensores de la ley se revelan llenos de pecados, y ellos mismos lo reconocen y se van, comenzando por los más ancianos, por supuesto. Y la mujer, considerada culpable y rea de pena de muerte, está en pie delante de Jesús, perdonada, abrazada por su misericordia, redimida, llena de dignidad. Jesús la levanta, la dignifica, y el gesto de Jesús la hace renacer, la restituye como mujer e hija de Dios, y le dice: vete y no peques más. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Aquí les voy a compartir 3 aspectos que he considerado relevantes para mi meditación personal, lo cual me hace profundizar sobre estos aspectos de la palabra. Tú posiblemente puedas tener otros y te recomiendo que los escribas en tu cuaderno espiritual. Es bueno que para esta práctica tengamos a la mano un cuaderno espiritual en donde tomemos nota de los detalles para que cuando querramos repasar o meditar lo que hayamos escrito, vayamos a nuestro cuaderno. Entonces, vamos adelante. Primer aspecto: una mujer sorprendida en adulterio. Una mujer. Para la época las mujeres eran muy maltratadas, eran consideradas prácticamente nulas, nada. Y en este caso, esta mujer fue utilizada para poner a prueba a Jesús una vez más, para hacerlo caer en la trampa de quienes lo perseguían.
Y esta mujer lamentablemente fue sorprendida en un pecado grave, que para la época era motivo de ser condenada a muerte. ¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de aquella mujer en todo ese proceso? Pongámonos un momento en el lugar de esa mujer. ¿Cómo se sintió juzgada? ¿Por qué esa mujer acudió al pecado? ¿Por qué le fue infiel a su marido? ¿Qué la empujó a buscar fuera lo que no tuvo dentro de su matrimonio? ¿Qué error habrá experimentado al ser sorprendida? ¿Qué terror habrá sentido dentro de sí? ¿Se habrá sentido aterrorizada, acorralada? Estabas a punto de ser ejecutada. Qué pánico de saber que merecía la muerte por un momento de placer. Preguntémonos, ¿dónde estaba el hombre que pecó con ella? ¿Cómo me sentiría yo si me descubrieran en el momento que yo cometo un pecado y por esa causa me señalaran? ¿Cómo me sentiría? ¿Sería igual de intransigente y de justiciero con los demás cuando encuentro a otro cometiendo un pecado? Suelo ser duro o dura e intransigente con el pecado de los demás y muy flexibles con los míos. Segundo aspecto, quien no tenga pecado que tire la primera piedra. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo, conmigo no es el asunto? Cuando veamos una acción mala en nuestro prójimo, no debemos condenarla enseguida, sino que primeramente, volviendo al secreto de nuestro corazón, examinémosla con cuidado y solicitud. Jesús no responde de inmediato a los acusadores. Primero los hace pensar. Y tú, antes de juzgar mal a alguien, preguntémonos, tú y yo, ¿me detengo a pensar si yo mismo no he caído en el mismo pecado, en eso que yo estoy viendo y estoy condenando? Viendo mis propios pecados, ¿sería yo capaz de tirar la primera piedra a alguien? Tercer aspecto, Jesús le dice, vete y ya no vuelvas a pecar. Qué misericordia tan grande la de Jesús. Tampoco yo te condeno. ¿Qué es esto, Señor? ¿Acaso Jesús fomenta los pecados? ¿No les da importancia? No, en verdad no es así. Porque Él le dice, vete y no peques más. Luego el Señor condenó, pero el Señor condena el pecado, pero no condena a la persona. Ese es el detalle. Cuando el Señor dice, vete y no peques más, está eximiendo a la persona, absorbiendo a la persona de ese pecado. Y cuando le dice, no peques más, le está advirtiendo, no te acerques más
a aquello que te puede alejar de Dios. No juegues, no tientes mi misericordia. Y pienso que ese es el mensaje para mí y para ti en este momento, en este día. No tentemos la misericordia de Dios. Si nos reconocemos en pecado, si sabemos que le hemos fallado a Dios, reconozcamos y pidámosle perdón. Su misericordia es infinita. Él no está para condenarnos. Él no quiere el pecado, que convivamos con el pecado. De hecho, Él le dice, no peques más, no vuelvas a pecar. No te condeno, pero no vuelvas a pecar. No quiero ese pecado en ti. Cristo nos libera de la muerte para que vivamos libres de pecado. Tú y yo, después de haber sido absueltos en la confesión, preguntémonos, ¿volvemos a pecar prontamente en lo mismo o trabajo con seriedad en mi conversión a poner los medios para no volver a caer? Es buena la revisión. ¿Sigo cayendo siempre en el mismo pecado o estoy realmente luchando por mi conversión y por no volver a caer, por no volver a separarme de Dios? Por tanto, me estoy cuidando de jugar con la misericordia de Dios. Bien, entonces llegamos al tercer paso de la lección divina, que es la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Respondemos en este momento con una oración a esto que nos acaba de enseñar el Señor a través de la palabra. Únete a mí y después puedes hacer tu propia oración personal. Padre bueno, cuántas veces he caído y cómo mi pecado ha quedado en secreto. Tal vez siento tener una apariencia de justo. Dame la humildad para no creerme más que nadie, que a nadie juzgue, que a nadie tire las piedras de mis juicios, de mis críticas, que tantas veces como yo he sido absuelto por tu amor, más aún tenga la capacidad de amar y perdonar a otros. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el compromiso. Actúo. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio? Evidentemente a comprometernos a una conversión, a cambiar de actitud. ¿Qué aspectos de esta lectura me he visto reflejada, en los cuales el Señor me está pidiendo un cambio? Tal vez en la manera de juzgar, tal vez en la manera superficial que tomo el perdón de Dios. Me siento absuelto, he pecado, me siento absuelto, me acojo a la misericordia, pero salgo y vuelvo a pecar. Entonces, debo reflexionar sobre todos aquellos aspectos que he sentido que el Señor me está cuestionando y hacer el propósito. Señor, hoy te ofrezco este propósito. Quiero convertirme, ya no quiero ser igual, quiero trabajar en mi conversión para no volver a caer en el mismo pecado, porque Jesús dice, vete y no vuelvas a pecar, no vuelvas a caer en lo mismo. Es hacer la tarea. Entonces pongámonos con diligencia y pidamos la gracia a Dios para no volver a caer en el mismo pecado. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones antes de salir del video y compartirlo en tus redes sociales para que pueda llegarle a las personas que tal vez están necesitando. Que tengas un excelente día. Te digo hasta mañana, si así Dios los permite. Dios te bendiga.